Señoras, señores, ¿qué tal están? El pacto suscrito entre PP y PSOE en materia de ordenación del territorio ya se ha concretado en el papel. En más de 70 enmiendas de las 356 presentadas por todos los grupos parlamentarios para evitar duplicidades o garantizar el desarrollo de los municipios limítrofes. Pero de momento, el lunes se debatirá en pleno la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Mixto. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. El Consejo Económico y Social pide a la Junta más medios para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Reclama reformas para ingresar más y recortar menos y, sobre todo, medidas concretas para crear empleo. Hoy, ante nuestras cámaras, estará su presidente, Germán Barrios. Julio está siendo un mes intenso para los grupos parlamentarios. Por delante, 3 proyectos de ley, más de 640 enmiendas para mejorar la ordenación del territorio, la pesca y para blindar los derechos de los castellanos y leoneses que viven en el exterior. Para el PSOE, este blindaje pasa por asesorar a mujeres emigrantes víctimas de la violencia de género. Para el Grupo Mixto, por la igualdad de oportunidades. La Fundación Villalar no se va de vacaciones. Su director, Antonio Calonge, ya está trabajando en las actividades y proyectos que marcarán el próximo curso escolar. Habrá exposiciones, concursos y más de una novedad relacionada con Jorge Manrique. Hace una semana hablábamos con el presidente del Consejo Consultivo. Hoy lo hacemos con el responsable del Consejo Económico y Social para analizar los cambios que ha sufrido con la Ley de Reforma de las Instituciones Propias y, sobre todo, para ahondar en sus propuestas para salir de esta crisis. Germán Barrios, presidente del CES, buenas tardes y bienvenido a nuestras Cortes. Ha pasado de dirigir el Servicio Público de Empleo a presidir el Consejo Económico y Social. ¿Cómo afronta esta nueva etapa y qué puede aportar de su experiencia en el ECIL? Bueno, la nueva etapa la afronto con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y intentando que desde la presidencia del Consejo Económico y Social se favorezca la suma de voluntades, el diálogo, el consenso y la participación de la sociedad civil organizada que participa en el Consejo Económico y Social. En cuanto a la aportación, yo creo que es importante haber estado en el gobierno autonómico y en una parcela donde el diálogo social ha sido fuente principal de todas las políticas de empleo, ¿no? Y también de las políticas de competitividad. He visto cómo nacía el diálogo social en el año 2008, lo he visto crecer y lo he visto desarrollarse, y yo creo que el diálogo social en Castilla y León es una marca y una seña de identidad de nuestra comunidad autónoma, es el hecho diferencial de nuestra comunidad autónoma con otras comunidades autónomas, y creo que ha significado progreso económico y mucha cohesión social en Castilla y León. Y cuando hablo de cohesión social es proteger el estado de bienestar social que nos hemos dado los castellanos y leoneses, un estado de bienestar social que lleva ya más de 30 años y que es una de nuestras señas de identidad. Cuando tomó posesión como presidente del CES, ya dejó claro sus intenciones, comprometía trabajo, austeridad e independencia. Pero ¿cree usted que, como dicen algunos sectores de la sociedad y dicen desde el Grupo Mixto, que con esta ley de reforma de las instituciones propias se resta independencia al funcionamiento de estos órganos? Yo creo que la ley de reforma de las instituciones es una ley importante, es una ley que ha tenido consenso de todos los grupos parlamentarios, vamos, de los 2 principales grupos parlamentarios, no ha tenido ningún voto en contra y ha tenido el voto afirmativo del Grupo Socialista y del Grupo del Partido Popular. Yo creo que la ley dio el paso que se está pidiendo ahora con la reforma del sector público. Lo que hizo fue dotar de mayor eficacia, intentando en la medida de lo posible ser austeros a las instituciones, pero creo que lo fundamental de la ley es que preserva la continuidad de las instituciones, o sea, las instituciones, las 4 instituciones de Castilla y León, con esta ley quedan reforzadas. El mismo presidente Herrera nos comunicaba y comunicaba a los medios de comunicación
que estas 4 instituciones son imprescindibles, insustituibles en Castilla y León. También lo que ha hecho es que seamos más independientes, porque dependemos de un órgano más plural, como es el Parlamento Autonómico, un órgano donde están representados todos los ciudadanos de Castilla y León y donde están representados todos los grupos políticos que han obtenido representatividad parlamentaria. Eso es importante, estar en un órgano plural y no como antes, que dependíamos de una consejería de la Administración Autonómica. Y por supuesto que para el Consejo Económico y Social ha sido importante el ámbito competencial que se amplía a través de la Ley de Instituciones. La parte más importante es el enlace de otros grupos sociales, lo que llamamos los grupos de enlace, que van a hacer que la democracia en Castilla y León sea más participativa y que otras sociedades y entidades de carácter civil den sus opiniones, muestren sus preocupaciones y a través de nosotros establezcan recomendaciones a la Administración Autonómica y a otras instituciones. ¿Y cómo va la creación de ese grupo de enlace? El grupo de enlace dependerá de la aprobación del reglamento. Hemos empezado a pertenecer a las Cortes de Castilla y León escasamente hace unos días. El día entró en vigor la Ley de Instituciones el día 4 de julio, tenemos que hacer el reglamento de la institución, del CES, tendremos que aprobar la plantilla de personal y dentro de ese reglamento veremos cuál es la asignatura, el arquetipo o la arquitectura que le damos a ese grupo de enlace. Lo importante es que en ese grupo de enlace estarán representados la infancia, los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas con riesgo de exclusión social, los inmigrantes, en realidad los colectivos que están sufriendo de una manera más fuerte esta tremenda crisis que padecemos, una crisis que es global en toda la Europa que conocemos, en España y en todas las comunidades autónomas, pero una crisis que tiene unos efectos dramáticos, sobre todo en Castilla y León, con esos 233.000 parados que tenemos en Castilla y León según el paro registrado, o esos 266.000 parados que tenemos según la EPA. Yo creo que desde el CES tenemos que hacer una colaboración leal con el resto de las instituciones para intentar paliar en lo posible esta situación y sobre todo para proteger el estado de bienestar social, que es una seña de identidad de nuestra comunidad autónoma. Precisamente esta semana hemos conocido unos datos un tanto alentadores, el informe del BBVA, que asegura que Castilla y León crecerá el próximo año un 1,4%. ¿Cree usted que hemos tocado fondo? Hay muchas opiniones, yo no sabría decirlo, pero hay muchas opiniones que dicen, y el otro día estaba con un profesor de Economía Aplicada, el catedrático Antón de la Universidad de Barcelona, y me decía que técnicamente hay muestras de que las cosas están empezando a cambiar. La verdad que mientras no haya crecimiento económico no va a haber empleo, y nosotros analizamos todos los informes, los contrastamos y sacamos recomendaciones. Sí que he leído el informe del BBVA que dice que vamos a seguir en recesión en esta última etapa de este año, que la recesión, cerraremos el año con una recesión del 1,5%, pero que probablemente en el año 2014 creceríamos en un 1,4%. Pero hoy mismo leía otra información del Fondo Monetario Internacional que decía que el crecimiento no será en el 2014, será en el 2015. Ojalá el BBVA tenga razón. Yo quiero ser optimista, yo quiero ver la botella medio llena, yo quiero crear confianza en los mercados para que haya más demanda interior, para que sigamos con la demanda exterior y las exportaciones que hay y empiece a crecer la actividad económica y podamos crear empleo, porque creo que el empleo es la mejor política social que hay en una comunidad autónoma. ¿Y qué propone para crear empleo? Usted que conoce a fondo el mercado laboral por su etapa en el ECIL. Pues nosotros lo que crea empleo es aumentar la actividad económica. Entonces hay que mejorar el mercado productivo, ¿no? Desde el Consejo Económico y Social, entre las recomendaciones que hacíamos es que hay que mejorar el tejido productivo de Castilla y León y para ello hay que apostar en economía del conocimiento y en productos y empresas que tengan un alto valor tecnológico. Dicho esto, dicho de otra forma, para que una empresa sea productiva tiene que ganar en innovación y tiene que ganar en logística. Lo que desde el CER no apoyamos es que la productividad se gane con reducción de salarios, con rebaja de salarios. Creemos que los salarios se tienen que proteger, se tienen que preservar el empleo y lo que tenemos que ganar es en innovación, en I+D+I y sobre todo en logística, y por eso desde el CES también apoyamos que ciertas infraestructuras viarias que son de la Administración Central se realicen y se realicen más pronto que tarde. No obstante, para el CES, en el último informe económico que acaban de aprobar por unanimidad sobre la situación económica y social de Castilla y León en 2012, el gran reto
al que se tiene que enfrentar Castilla y León es la despoblación. Pero con un futuro incierto para la minería, con el cierre de Garoña, el reto se presenta difícil, ¿no? Sí, para el CES uno de los grandes problemas de la comunidad autónoma es su alta despoblación, su dispersión territorial, la baja densidad de población, el elevado número de municipios que hay, el envejecimiento de la población y esa baja natalidad que hay en Castilla y León. No es un problema solamente de Castilla y León, es un problema del conjunto de las comunidades y las regiones de España. Pero en Castilla y León es un problema muy acusado porque estamos en una de las comunidades autónomas la más extensa de España y una de las más extensas de Europa, y la comunidad autónoma que más dispersión poblacional y más elevado número de municipios tiene. Entonces nosotros sí que pedimos una verdadera ordenación del territorio, y aquí pedimos un consenso de los grupos políticos, un consenso de los grupos políticos que están representados en el Parlamento Autonómico, porque es bueno que la ley tenga consenso y que esos consensos se parezcan a los consensos que hubo cuando empezó la etapa democrática en España, esos consensos, a esos pactos de la Moncloa, que parece que se deben reeditar en las comunidades autónomas para que los dos principales grupos de la oposición, los grupos parlamentarios, y a los que yo llamo a sumarse a otros grupos, como el Grupo Mixto, Izquierda Unida, o otros grupos que estén representados en el Parlamento Autonómico, para que haya un consenso, haya un diálogo, cuál es la forma de vertebrar nuestro territorio, cuál es la ordenación de territorio que tenemos que tener y cuáles las entidades subregionales, se llamen como se llamen o se denominen como se denominen, qué competencias y cómo pueden vertebrar efectivamente nuestro territorio para crear desarrollo rural, para crear actividad económica y por tanto crear empleo. Por el momento, acuerdo hay entre Partido Popular y Partido Socialista para la ordenación del territorio. Sí, yo creo que nos debemos de felicitar todos los castellanos leoneses de que los dos principales grupos parlamentarios, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, hayan llegado a un consenso. Yo creo que los castellanos y leoneses sabrán valorárselo y esperemos que salga una ley de ordenación del territorio que vertebre nuestro territorio, que sea capaz de generar actividad económica, que esa actividad económica se traduzca en empleo y en calidad de vida para los ciudadanos de Castilla y León. La institución que usted dirige no está en el punto de mira de la reforma de las administraciones públicas que sugiere el Gobierno a las comunidades autónomas, pero usted sí que ha insistido en más de una ocasión en que es necesario evitar las duplicidades. ¿Cree que Castilla y León ha cumplido los deberes en este objetivo? Yo creo que Castilla y León, igual que con la ley de las instituciones, tiene un recorrido. Ya prometió reducir duplicidades, se ha empezado a hacer, todavía le queda recorrido. Yo personalmente y desde el propio CES, porque consta en su informe, pedimos que se debe racionalizar el gasto dentro de la administración, se debe reducir gasto improductivo, pero pedimos que el gasto en inversión se siga manteniendo y sobre todo el gasto social. Para nosotros el gasto social y el estado de bienestar social es el que está sujetando el sistema de pobreza que hay actualmente, el sistema de desempleo que hay actualmente, y gracias a las mimbres de cohesión social y a las redes de protección social estamos manteniendo la calidad de vida de los castellanos leoneses. Por eso pedimos que el gasto social se mantenga. Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes. Y de ordenación territorial les seguimos hablando, porque con 356 enmiendas parciales y el rechazo total del Grupo Mixto arranca la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley. El primer paso se dará el lunes con un pleno extraordinario en el que se debatirá esa enmienda a la totalidad. Después, los grupos analizarán la letra pequeña. De todas esas enmiendas, 70 recogen el pacto suscrito entre PP y PSOE para elaborar con el máximo consenso el nuevo mapa territorial de Castilla y León. Las 35 enmiendas del PP desarrollan este apretón de manos entre los dos grupos mayoritarios de la Cámara. Se producía el 26 de junio y hoy se traduce al papel. Lo que hacen es cumplir el acuerdo parlamentario entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros somos un grupo político que hace honor a la palabra dada. Entre sus enmiendas, la que pide que se preste especial atención a municipios limítrofes para garantizar su desarrollo, o la exigencia de transparencia para las entidades locales menores. También las presentadas por el PSOE son espejo del acuerdo, aunque la valoración en este caso es diferente. Enmiendas básicas que a nuestro juicio casi constituyen una enmienda de totalidad.
El PSOE ha presentado 167. En ellas se reclama que las mancomunidades garanticen que no tendrán personal de libre designación. También quieren modificar la redacción de algunos párrafos. Por ejemplo, donde el proyecto de ley dice que hay que evitar duplicidades, ellos añaden que además se eviten vacíos de atención a los ciudadanos. También entran en la financiación. Por la garantía de un nivel mínimo de ingresos por habitante. Además, los socialistas piden que las transferencias a entidades locales menores nunca sean inferiores a las cantidades de 2011. Reclaman que ningún servicio territorial exija desplazamientos superiores a 30 minutos y que las diputaciones no tengan más competencias que las actuales. La comunidad no se olvida de los 146.000 castellanos y leoneses que viven en el exterior. Con un proyecto de ley que ya está en trámite parlamentario, la Junta trabaja en promover su retorno y garantizar sus derechos. Las Cortes en mejorar el texto. Entre el PSOE y los dos procuradores del Grupo Mixto han presentado 88 enmiendas parciales. Una de las novedades de este proyecto de ley es la posibilidad de que las casas locales y provinciales se asocien en federaciones. Desde América o desde Europa, los socialistas quieren que los más de 146.000 castellanos y leoneses que viven fuera participen de lleno en la vida política, cultural y económica de Castilla y León, pero sobre todo que puedan regresar, y a estos objetivos van dirigidas sus 46 enmiendas parciales. Con ellas, instan a la Junta a que facilite a las mujeres víctimas de la violencia de género un asesoramiento jurídico adecuado que les permita conocer las condiciones de regreso y las prestaciones públicas a las que tienen derecho. Piden también más planificación para que los emigrantes que ya han regresado puedan acceder a una vivienda y a un empleo, y apuestan por un programa específico de becas para acceder a la universidad a distancia. Mención especial recibe el modelo de gobierno abierto. Más allá de la página web, el PSOE quiere que sea una filosofía política que sirva para que los emigrantes puedan participar en las decisiones de su comunidad y conocer la gestión de la Junta con total transparencia. El principal grupo de la oposición da además un plazo de 3 meses para que se apruebe el Plan Integral de Apoyo a la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior para los años 2013 a 2016. El Grupo Mixto tampoco ha presentado enmienda a la totalidad, aunque sí sugiere algunos cambios al proyecto de ley que ya está sobre la mesa y que Izquierda Unida los traduce en 32 enmiendas. Propuestas para que la Junta expedite la tarjeta sanitaria tanto a los que ya han regresado como a los que viven en el exterior, o para que en el futuro órgano autonómico de coordinación y participación también estén presentes los grupos parlamentarios. Además, José María González quiere dar a las federaciones de casas regionales la posibilidad de asociarse en una confederación. Como partido leonesista que es, UPL critica lo que a su juicio es una censura de la ley en el uso de expresiones como Castilla la Vieja o Región Leonesa para el nombre de las casas regionales. Afirma que son denominaciones que siguen vigentes y exige que así se contemple en el texto. En sus 9 enmiendas propone también la creación de una oficina virtual de fácil acceso telemático para informar a los emigrantes de sus derechos en cuanto a la salud, la asistencia social o la igualdad de oportunidades. Los más de 37.000 profesores que hay en Castilla y León están cada vez más cerca de ser declarados autoridad pública, con lo que eso significa. Estarán a la altura de un juez o un policía y contra ellos las agresiones se castigarán con penas mayores. Así lo recoge un proyecto de ley que no comenzará su tramitación parlamentaria hasta después de verano, pero padres y profesores ya nos han dado su opinión. Los docentes dan el aprobado. Va a garantizar una calidad en las aulas mucho mayor. Pero los padres lo suspenden. Este proyecto de ley declara al profesor como autoridad pública y eso para la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres puede llegar a vulnerar los derechos de los alumnos. Entendemos que la autoridad, ya simplemente el nombre, nos echa un poquito para atrás y que no se impone con una ley. Nos preocupa muchísimo, sobre todo, que se vulneren los derechos del alumnado. No, al contrario. Los primeros interesados son también las familias para que, si tienen un hijo en el aula, no se vea sometido al gamberrismo, al bullying y a la chulería de uno de sus compañeros, que desde luego necesita unas medidas educativas especiales. Medidas que aseguran se van a ver reforzadas con esta ley porque pone al docente a la altura de un juez y un policía y se le otorga la presunción de veracidad. Esto significa que en caso de versiones contradictorias en un juicio por agresiones, la que vale es la suya. Nosotros pedimos que el profesorado sea quien de alguna manera justifique esa salida, vamos a decir, de ese alumno por un acto o una conducta grave.
No sé si esta ley va a hacer que no le haya ese caso grave. Creemos que hay soluciones diferentes y que si se aplicara bien el reglamento de régimen interior de los centros, esos planes de convivencia se potenciaran, la formación de las familias, la formación del alumnado, la resolución de conflictos, y es donde se tiene que trabajar. Este proyecto de ley iniciará su tramitación parlamentaria el próximo curso, al igual que la presentación del último informe del Observatorio Regional de Convivencia Escolar. A falta de estos datos oficiales, aquí todos coinciden. Castilla y León es una comunidad poco conflictiva. Más peticiones. Los socialistas han reclamado a la Junta, por un lado, que la futura ley agraria vaya acompañada de una memoria económica y de una definición exacta de lo que es agricultor activo. Por otro, que arbitre los mecanismos necesarios para pagar los 112 millones de euros que todavía se debe al sector por el Programa de Desarrollo Rural. Aunque los socialistas reconocen que es el Ministerio el que no ha cumplido, también responsabilizan a la Consejería como organismo pagador que es. Un chaval que se ha incorporado y ha hecho una inversión de 100.000 euros, por una disputa entre Ministerio y Junta, no puede estar sin recibir su ayuda. Por eso nosotros, aun reconociendo que el culpable es el Ministerio, le exigimos a la Junta, como responsable de los pagos, que arbitre las medidas necesarias. Para los socialistas es absolutamente necesario que la ley venga acompañada de memoria económica. Vamos a exigir que se delimiten al final de la aprobación de la ley los plazos del desarrollo reglamentario. No queremos una ley de papel mojado que luego la Junta de Castilla y León desarrolle por el artículo 33. A petición de los grupos parlamentarios, el Consejo de Cuentas hará este año una fiscalización especial del Ayuntamiento leonés de Valderas, que no está atravesando por sus mejores momentos. También, por primera vez, analizará las cuentas de la Fundación Villalar, una institución que ha tenido un año muy intenso, con más de 30 actividades organizadas y un balance muy positivo. La Fundación Villalar cierra el curso escolar con nota. Nos queremos acercar más a la población, queremos hacer más actividades con la ciudadanía y esos objetivos se están cumpliendo. Con exposiciones, congresos, unidades didácticas o concursos como este. Es el Día de Castilla y León en el cole y en él los más pequeños nos han ofrecido su visión de lo que es la comunidad. Se ve que su imaginación es desbordante y que su conocimiento de Castilla y León, que es lo que también nos interesa, pues es profundo. A partir de septiembre, la Fundación Villalar continuará trabajando en esta misma línea, con actividades nuevas y no tan nuevas para llegar a todos los rincones de la comunidad. Uno de ellos es León, que acogerá un congreso de literatura. Además, se presentará una nueva edición de Mi Primer, dedicada en esta ocasión a Jorge Manrique. Hemos querido además romper los anteriores personajes que eran contemporáneos, Delibes, Machado, Unamuno. Nos vamos ahora a la Edad Media con el poeta Jorge Manrique. Pero sobre todo, Antonio Calonge pondrá el acento en el próximo 23 de abril. Es una de las fechas clave para la institución que dirige y ya tiene algunas ideas en mente. Realizar un mercado comunero en la localidad de Villalar de los Comuneros, por ejemplo. Estamos pensando en quizás buscar otro escenario también de lo que se ha realizado y se sigue realizando en las plazas de los pueblos, que es el baile. E incluso un concurso de DJs. Además, seguirán potenciando la música tradicional con grupos como Alquitara Folk. Aún quedan más de 9 meses, pero como ven, los primeros acordes de Villalar 2014 ya empiezan a sonar. Pero en este balance no nos hemos olvidado de Plastihistoria, ni mucho menos, porque con 40.000 visitantes se ha convertido ya en un referente para conocer la historia de Castilla y León. Estará hasta mediados de agosto en el Castillo de Fuensaldaña. Después hará parada en Medina del Campo y en septiembre irá a León. Será allí, en León precisamente, donde las propias plastilinas inauguren la muestra. Un vídeo que se ha elaborado en colaboración con Castilla y León Televisión y con escenas tan divertidas como esta. Vamos a conocer ahora las primeras Cortes, las Cortes de León. Orden en la sala. Se abre la sesión de las primeras Cortes. Preside el rey Alfonso IX. En este marco incomparable de la Colegiata de San Isidoro, es la primera vez que nos reunimos todos juntos
para solucionar los problemas. Efectivamente, no solo estamos la curia y la nobleza. También intervenimos los representantes del pueblo. Silencio. Escuchemos al ciudadano. Me acusa de haberle comido el pan, pero al que es así no tengo dientes. Eso es verdad. Pobrecita, tomaré nota de todo. Secretario, redactaremos unas leyes para proteger a los débiles. Bien dicho, eso. Sí. Nos despedimos por hoy. Ya saben que toda la información parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.